El sonido del cuchillo de entrenamiento resonó en el gimnasio del Colegio Público de Ronda cuando cayó al suelo. El instructor de artes marciales quedó inmovilizado boca abajo sobre la colchoneta, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El silencio se extendió por el pabellón, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Nadie esperaba que aquella mujer vestida con vaqueros y chaqueta de color oliva pudiera derrotar en segundos al maestro del dojo. Hasta hacía un instante, los padres se reían discretamente al verla aceptar la invitación a participar. Ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. Lucía Gálvez, contable en una pequeña empresa de la ciudad, madre soltera de un niño de 12 años, respiraba con calma mientras el instructor se incorporaba frotándose la muñeca. Desde el fondo de las gradas, un hombre mayor, de porte militar, se puso en pie y la saludó con gesto solemne. Nadie entendía por qué. Ni siquiera su hijo, Hugo, que permanecía petrificado sobre el tatami con el cinturón blanco todavía desatado. Todo había empezado una hora antes, cuando el colegio organizó una exhibición de defensa personal. Los niños del grupo de iniciación se alinearon en filas vestidos con sus trajes blancos recién planchados. Los padres se acomodaron en las gradas metálicas. Lucía intentó pasar desapercibida, pero su rectitud natural la delataba. Espalda erguida, mirada atenta, cabello oscuro recogido con precisión. Su hijo la observaba de reojo, nervioso. Era la primera vez que participaba en una demostración frente a tanta gente. A su lado, una mujer habladora intentó iniciar conversación. «Soy Marta, la madre de Elena. Tu hijo es el de la segunda fila, ¿verdad?» Lucía sonrió con educación. «Sí, Hugo». Marta siguió hablando sin notar la reserva de su interlocutora. «El maestro Ortega es buenísimo. Entrenó a gente en Madrid antes de venir aquí. Mi hija lleva 3 años con él. Ha tenido mucha suerte tu chico». «Él lo eligió», respondió Lucía, sin apartar la vista del tatami. Marta, curiosa, añadió: «Hugo comentó que estuviste en el ejército. Mi cuñado también fue soldado». Lucía asintió. «Sí, área de administración». Nada en su tono invitaba a más preguntas. El maestro Ortega apareció entonces, teatral, con su uniforme negro y una seguridad que llenaba el espacio. Explicó la importancia de la disciplina, del control mental. Los niños ejecutaron katas al ritmo de sus órdenes. Hugo hacía los movimientos con precisión, aunque sin la fuerza que el instructor exigía. Sus gritos eran los más suaves. Cada vez que terminaba una secuencia, miraba a su madre, buscando aprobación. Lucía mantenía el rostro sereno, pero sus ojos revelaban ternura. Tras los ejercicios básicos, Ortega se dirigió al público. Hoy mostraremos cómo aplicar las técnicas en situaciones reales. ¿Algún padre con experiencia militar o marcial que quiera ayudarnos? Lucía bajó la mirada, deseando pasar inadvertida, pero Marta levantó la mano entusiasmada. «Ella estuvo en el ejército». Hugo se encogió, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Ortega sonrió aliviado. «Perfecto, será una demostración sencilla». Lucía negó con suavidad. Preferiría no hacerlo. «Nada peligroso», insistió él. «Solo mostrar cómo la técnica puede vencer a la fuerza». Las miradas se clavaron en ella. Su hijo parecía implorarle que se negara, pero Lucía se levantó despacio. Caminó hacia el tatami con movimientos medidos, sin ostentación. Al situarse frente al instructor, algo en su postura cambió. Los padres sacaron sus móviles para grabar. Ortega sacó un cuchillo de goma azul. «Yo atacaré despacio. Usted defiéndase como pueda». Lucía no respondió. Se limitó a observarlo con atención, los pies firmes, el peso perfectamente equilibrado. Cuando el instructor se lanzó, lo hizo más rápido de lo prometido. Buscaba sorprenderla.
pero ella se movió con una precisión que desconcertó a todos. Interceptó su muñeca con un gesto casi invisible, aprovechó su impulso y lo giró hasta hacerlo caer. El cuchillo rodó por el suelo. En segundos, Ortega estaba inmovilizado, sin posibilidad de reacción. El público contuvo la respiración. Lucía soltó la llave con calma y se apartó, ajustándose la chaqueta. Desde el fondo, el hombre de aspecto militar murmuró algo que pocos oyeron. Equipo Valor, 2013. Después la saludó con respeto. Hugo se quedó mirando a su madre como si la viera por primera vez. Ortega se levantó despacio, sin palabras. El gimnasio entero permanecía en silencio. Nadie sabía quién era realmente aquella mujer que acababa de revelar, sin proponérselo, un pasado oculto bajo la rutina de una vida corriente. Lucía se giró hacia su hijo y, con una leve inclinación de cabeza, le indicó que todo estaba bien. Pero en su interior comprendía que aquel instante lo había cambiado todo. Esa noche, Rhonda parecía más silenciosa de lo habitual. El aire fresco de octubre entraba por la ventana del salón mientras Lucía fregaba los platos en silencio. Hugo, sentado a la mesa con el cuaderno abierto, no escribía. Solo la miraba, como si intentara encontrar respuestas en cada uno de sus gestos. Finalmente no pudo contenerse más. «Mamá», empezó, con la voz aún cargada de incredulidad. «¿Qué fue eso hoy? ¿De dónde aprendiste a hacer eso?» Lucía apagó el grifo, se secó las manos y se sentó frente a él. Sus ojos eran serenos, pero cargados de algo más profundo. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mi pasado, Hugo, y muchas que no te conté porque pensé que no las necesitarías. ¿Pero estuviste en combate? ¿Fuiste soldado de verdad?», insistió el niño, con una mezcla de miedo y admiración. «Sí», respondió Lucía, sin rodeos. «Fui parte de un grupo de operaciones especiales dentro del ejército. No exactamente como los soldados que ves en la tele, pero sí con entrenamiento y misiones reales». Hugo se quedó en silencio, procesando. La imagen de su madre calculando la distancia, girando al instructor como si fuera un muñeco, se le repetía una y otra vez. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó finalmente. «Porque quería que me conocieras como madre, no como soldado», dijo ella, con tono firme. «Lo que fui ya no importa. Lo que importa es quién soy contigo, aquí, ahora». Hugo miró sus manos, las mismas manos que lo habían abrazado cuando tuvo fiebre, que le habían enseñado a atarse los cordones, a montar en bici. ¿Y también esas manos habían empuñado armas? La idea le resultaba difícil de asimilar. «¿Eso significa que tienes enemigos?», preguntó con voz temblorosa. Lucía dudó un instante. Luego, con la misma serenidad con la que enfrentó al instructor esa mañana, respondió: «Tal vez. Pero nada que tú debas temer. Siempre he tomado precauciones. Cambié de ciudad cuando lo consideré necesario. Evitamos ciertas rutinas. Todo lo hice para protegernos. Y seguiré haciéndolo». El silencio volvió, pero esta vez cargado de 1000 pensamientos que Hugo no sabía cómo expresar. Miró alrededor como si los objetos de su casa ahora tuvieran otro significado. La puerta con doble cerradura, la cámara apenas visible en la entrada, el pequeño maletín que siempre estaba bajo llave. «¿Tú mataste a alguien?», preguntó casi en un susurro. Lucía lo miró con una seriedad nueva, no severa, pero profunda. «Hay cosas que es mejor no preguntar, Hugo, y otras que, aunque preguntes, no obtendrás respuesta. Eso pertenece a otra vida, una que elegí dejar atrás el día que naciste». El niño asintió, no del todo satisfecho, pero comprendiendo que había límites. Su madre no solo era diferente, era más fuerte de lo que jamás imaginó. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó. «Nada cambia», respondió ella con calma. «Seguiremos con nuestras vidas. Harás tus deberes, irás al cole y yo seguiré llevando las cuentas de los negocios locales».
Lo de hoy fue solo una excepción. No define quiénes somos. ¿Puedo aprender lo que tú sabes? No todo, solo lo básico. Defenderme, dijo él, bajando la mirada. Lucía lo observó en silencio por unos segundos. Luego asintió lentamente. Muy bien, pero si lo hacemos, lo haremos a mi manera, con disciplina. Nada de juegos. Prometido. Se sonrieron por primera vez en todo el día. Afuera, las luces de Ronda brillaban sobre los tejados antiguos. Dentro, madre e hijo reconstruían un nuevo vínculo, uno que unía el pasado oculto con un presente que pedía más verdad. En algún lugar de la ciudad, un vídeo grabado con móvil empezaba a circular por redes sociales. La imagen congelada de Lucía desarmando al instructor comenzaba a viralizarse. Para ella, lo ocurrido había sido solo un reflejo de un entrenamiento enterrado. Para el resto del mundo, acababa de nacer un mito. A la mañana siguiente, Lucía despertó antes del amanecer. Su rutina de años anteriores seguía latente. Revisar ventanas, comprobar cerraduras, preparar café sin hacer ruido. No era paranoia, era hábito. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, su móvil vibró, un mensaje cifrado, con remitente desconocido. Solo contenía una palabra: avistamiento. Lucía sintió una punzada en el estómago, encendió su viejo portátil, aquel que guardaba en un compartimento oculto bajo el suelo del armario. Conectó a través de una red privada que solo usaba en situaciones especiales. Confirmó la información. Alguien había activado reconocimiento facial sobre una antigua foto suya en una base de datos privada. La imagen provenía de un video viral compartido desde Ronda. Ya era imposible ocultarlo. Su cara estaba allí fuera. Su vida tranquila estaba oficialmente comprometida. Mientras tanto, Hugo caminaba al colegio entre murmullos. En los pasillos, los compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Es el hijo de la mujer del vídeo. Dicen que era una espía. Mi primo dice que ella trabajó para el CNI. Hugo agachaba la cabeza. Nunca le había gustado llamar la atención, y menos por algo que ni él mismo terminaba de entender. Durante el recreo, se le acercó a Adrián, el chico más popular del curso, siempre rodeado de otros. Pero hoy venía solo. «Tío, ¿es verdad que tu madre peleó en guerras de verdad?» Hugo dudó. «Algo así. Nunca me lo contó. Hasta ahora». Adriana sintió como si aquello lo impresionara más que cualquier otra cosa. «Pues mola. La mía se desmaya con una aguja». Volvió a clase más confundido que antes. ¿Era bueno o malo tener una madre que sabía pelear como en las películas? ¿Y si su pasado traía problemas de verdad? En casa, Lucía ya lo había asumido. El video no paraba de difundirse. En redes había comentarios de todo tipo, desde «vaya crack esa madre» hasta «esto huele a montaje militar». Algunos usuarios la identificaban por nombre, otros comenzaban a hilar coincidencias, lugares donde vivió, trabajos anteriores, fotografías antiguas. El muro de anonimato se desmoronaba. Lucía hizo una llamada que llevaba 12 años evitando. Una línea segura. El interlocutor contestó con voz grave. «¿Gálvez?» «Sí, soy yo. Necesito activar protocolo sombra». Hubo un silencio tenso. «¿Confirmas amenaza?» «Confirmo exposición. Posible reactivación de objetivos». «Te llamarán en 1 hora. Prepárate». Lucía cerró el portátil. Miró alrededor de su casa, los dibujos de Hugo enmarcados, el pequeño huerto en el balcón, los libros desordenados en la estantería. Todo eso podía desaparecer en cuestión de días si no actuaba con cautela. Esa tarde, al recoger a Hugo, notó algo distinto en su hijo. Iba más erguido, con una seriedad impropia de su edad. En el coche, preguntó sin rodeos. «¿Estamos en peligro?» Lucía no mintió. «No directamente, pero hay gente que podría interesarse en mí por lo que fui. ¿Y qué vamos a hacer?» «Lo que siempre hemos hecho, estar preparados, pero esta vez quizás necesitemos algo más. ¿Cómo mudarnos otra vez?»
Lucía lo miró, sorprendida por la rapidez con la que Hugo entendía la situación. Quizás, aún no lo sé, depende de lo que me digan. En casa empezaron a preparar mochilas pequeñas, como en un juego que ambos sabían que no era un juego. Documentos esenciales, algo de ropa, cargadores, dinero en efectivo. Cuando llegó la llamada, Lucía contestó con tono firme. Al otro lado, una voz conocida, el coronel Ramírez, su antiguo enlace en operaciones exteriores. Lucía, lamento que este día haya llegado. El video ha cruzado demasiadas fronteras. Ya no puedes volver atrás. Lo sé. Tenemos una ruta de evacuación, punto seguro en las afueras de Córdoba. 2 horas. Pueden esperarte hasta las 23. Lucía colgó. Miró a su hijo, que esperaba en el pasillo con la mochila ya puesta. ¿Nos vamos? Ella asintió. Pero no corremos. Caminamos, siempre con calma. Esa noche, mientras salían de ronda por la carretera secundaria, Hugo preguntó, ¿vamos a volver? Lucía tardó en responder. No lo sé, hijo, pero haremos todo lo posible para tener una nueva vida, como antes. Solo tú y yo, y esta vez Hugo no preguntó más. El punto de encuentro estaba escondido en una finca abandonada entre olivares al norte de Córdoba. Bajo la luz de un viejo farol colgado en la entrada, 2 hombres esperaban junto a un todoterreno sin matrículas. Lucía reconoció a uno de ellos de inmediato, el coronel Ramírez, ahora con ropa de civil, pero con la misma mirada firme de siempre. El otro era más joven, de complexión atlética y expresión seria. No dijo una palabra. ¿Lista?, preguntó el coronel sin rodeos. Lucía asintió. Hugo bajó del coche detrás de ella, observando todo con ojos muy abiertos. Su madre le había explicado que estarían solo un par de días fuera, pero él entendía que había algo más profundo detrás del silencio de los adultos. ¿Él sabe algo?, preguntó Ramírez en voz baja, señalando a Hugo. «Lo suficiente», respondió Lucía. Entraron en la casa principal. Por fuera parecía derruida, pero por dentro se mantenía funcional. Había generadores, sistemas de comunicación encriptada y una habitación con mapas y carpetas clasificadas. Lucía se sintió de vuelta en un mundo que había jurado abandonar. La viralización del video ha reactivado ciertos hilos, dijo Ramírez, abriendo una carpeta sobre la mesa. Algunos antiguos enemigos tuyos están vivos. Uno en particular, Iván Koval. Lo recuerda todo, tiene recursos. Y según nuestras fuentes, no ha olvidado lo que ocurrió en Dubrovnik. Lucía se mantuvo inmóvil, aunque su mandíbula se tensó apenas. Koval era un fantasma del pasado, uno que había costado demasiado neutralizar, o al menos eso pensaban. ¿Qué quiere?, preguntó. Venganza, y la quiere completa. Ahora sabe cómo encontrarte. Lo que no sabe, Ramírez miró a Hugo, es que ya no estás sola. Lucía asintió lentamente. No me iré otra vez. Esta vez termina aquí. Ramírez la observó en silencio unos segundos. Luego cerró la carpeta. Tenemos 2 opciones: protocolo santuario, cambio total de identidad, borrón y cuenta nueva. O intervención directa. Pero si eliges lo segundo, no habrá vuelta atrás. Tus días como madre anónima habrán terminado. No se trata solo de mí, dijo ella, mirando a Hugo sentado al fondo, hojeando un libro viejo. Él ya ha perdido bastante cada vez que nos movemos. No pienso dejar que esta sombra lo persiga el resto de su vida. Entonces necesitas aliados, añadió la voz joven por primera vez. El hombre se acercó y extendió la mano. Me llamo Sergio. Fui alumno tuyo en la base de Viator 2009. Tercera promoción. Lucía le estrechó la mano con una mezcla de sorpresa y orgullo. Eras bueno, disciplinado. Y ahora trabajo en contrainteligencia. Estamos contigo si decides quedarte y enfrentar esto. Esa noche, mientras Hugo dormía en una de las habitaciones improvisadas, Lucía repasaba informes, mapas,
fotos recientes de Cobal. Su mente era un engranaje perfectamente afilado, y aunque había intentado apagarlo durante años, se reactivaba con la misma precisión de siempre. Sabía que no podía enfrentarlo sola, pero también sabía que había llegado el momento de dejar de correr. Al día siguiente, al amanecer, llevó a Hugo a caminar entre los olivos. No era solo por despejarse, quería hablar sin micrófono cerca. Le explicó la situación con palabras simples pero sinceras. «Hay alguien peligroso que me quiere encontrar. Alguien de antes, de cuando trabajaba en misiones en el extranjero. No puedo dejar que nos siga más tiempo». Hugo no preguntó si era capaz de vencerlo. Tampoco dudó de su decisión. Solo dijo: «Entonces enséñame, para que si algún día tú no estás, yo sepa protegerme». Lucía lo miró con ternura y determinación. «Te enseñaré lo necesario, nada de fantasías de películas, lo real, lo que sirve». Esa misma tarde comenzaron. En el patio trasero de la finca, Lucía marcó líneas en el suelo, repitió técnicas básicas, movimientos de defensa, de huida, de observación. Hugo escuchaba en silencio, concentrado. Por primera vez compartían algo más que una vida. Compartían propósito. Mientras tanto, en algún lugar de Europa del Este, un hombre observaba en una pantalla congelada la imagen de una mujer desarmando a un instructor en un colegio español. Sus ojos grises no mostraban emoción, pero sus labios se curvaron en una sonrisa mínima. «Te encontré, Lucía Galve», susurró Iván Cobal, y marcó un número en su teléfono. La caza acababa de comenzar. En los días siguientes, la finca de Córdoba se convirtió en un cuartel improvisado. Sergio trajo consigo 2 agentes de confianza, ambos con experiencia en operaciones clandestinas. La pequeña casa rural, rodeada de campos interminables, escondía ahora a un equipo que trabajaba día y noche entre planos, datos y simulaciones. Hugo, aunque aún era un niño, percibía cada cambio. Se movía con cautela, escuchaba conversaciones a medias, observaba sin molestar. Lucía, por su parte, volvía a convertirse poco a poco en la mujer que había dejado atrás. Dormía poco, analizaba cada detalle, reforzaba entradas y salidas, establecía perímetros. El pasado regresaba como un río subterráneo, arrastrando memorias, heridas y viejas lealtades. Una parte de ella se resistía, pero la otra sabía que ya no había elección. Esta vez debía enfrentarlo todo con la mirada al frente. «Tenemos una pista», anunció Sergio una mañana mientras desplegaba un mapa sobre la mesa. «Una transferencia bancaria desde una cuenta vinculada a Cobal ha sido detectada en Málaga. Se ha pagado por un coche alquilado con documentación falsa». El vehículo fue rastreado entrando en Andalucía hace 36 horas. «¿Destino?», preguntó Lucía. «Granada o Jaén, pero conociendo su patrón, Córdoba tiene sentido. Se mueve en silencio, sin ruido, pero viene hacia ti». Lucía asintió. «Entonces tenemos que preparar el terreno. Esta vez no huiremos». Hugo, que escuchaba desde la escalera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su madre era fuerte, pero también sabía que el peligro era real. Esa noche no durmió. Esperó hasta que todo quedó en silencio y bajó a la sala donde Lucía limpiaba su arma. Se sentó frente a ella sin decir nada. «No deberías estar despierto», dijo ella sin levantar la mirada. «Tampoco tú», respondió él. Lucía suspiró, dejó el arma a un lado y lo miró. «¿Tienes miedo?», le preguntó. «Sí, pero más miedo me da que me dejes fuera. Quiero estar contigo, aprender, ayudar». Ella negó lentamente. «No es tu responsabilidad, Hugo. Yo metí a este hombre en prisión. Yo tomé decisiones. Tú solo eras un bebé». «Pero ahora estoy aquí, y si algo te pasa», se interrumpió. «No podría con eso». Lucía alargó la mano y le tomó la suya. «No me va a pasar nada. He sobrevivido a cosas peores. Esta vez tengo una razón más fuerte para salir con vida. Tú». Hugo asintió, con los ojos brillando. «Entonces prométemelo». Lucía lo miró a los ojos.
Te lo prometo, pero necesito que tú también me prometas algo. Si las cosas se complican, tienes que seguir las órdenes de Sergio. Él te sacará de aquí, sin preguntas. Lo prometo, susurró. Esa noche, por primera vez, Lucía le mostró una técnica real de evasión. No era para pelear, sino para escapar, para sobrevivir. Mientras tanto, en una gasolinera de las afueras de Écija, un hombre corpulento con barba rala y acento extranjero preguntaba por direcciones en un español torpe. Conducía un coche alquilado, pero llevaba matrícula robada. En el asiento del copiloto, otro hombre más delgado repasaba fotos en una tableta. Una de ellas mostraba a Lucía frente a una escuela, otra a Hugo en un parque. «Está en esta zona», dijo con voz ronca. «Es cuestión de horas». Volvieron a la carretera. Dirección: norte. En la finca, Lucía tuvo un último momento de respiro. Salió al porche con una taza de café. El cielo comenzaba a teñirse de tonos violáceos. El día que cambiaría sus vidas se acercaba. Desde el interior, Sergio apareció en la puerta. «¿Estás lista?» Lucía no respondió al instante. Miró el horizonte, cerró los ojos un segundo y luego asintió. «Siempre lo estuve. Solo necesitaba recordarlo». Y en su voz no quedaba rastro de duda. La casa estaba por terminar, y ella pensaba ser quien diera el golpe final. El amanecer llegó con un silencio espeso. La finca, normalmente tranquila, parecía contener la respiración. Todos los accesos estaban vigilados. Los detectores de movimiento instalados la noche anterior funcionaban a la perfección. Lucía revisó cada punto estratégico una vez más, mientras Sergio coordinaba con el equipo de apoyo en línea que monitorizaba posibles rutas de entrada a través de satélite y cámaras de tráfico cercanas. A las 7:43 de la mañana, el primer aviso llegó. Un vehículo sospechoso fue captado a 12 kilómetros, acercándose por una vía rural poco transitada. Placas falsas, sin señal, GPS, confirmado, no era un visitante casual. Lucía se encontraba en el cuarto de operaciones cuando Sergio se giró hacia ella con el informe en mano. 3 hombres, 2 identificados, Koval y un tal Radev, ex contratista búlgaro. El tercero aún sin confirmar, todos armados, según análisis térmico. Están a menos de 20 minutos. ¿Posición de Hugo?, preguntó ella sin titubeos. «A salvo, en la habitación interior. Lo encerramos con triple cerrojo desde fuera, tal como acordamos. Tiene salida oculta si es necesario». Lucía se tomó un segundo para inhalar profundamente. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era la madre que preparaba desayunos y revisaba deberes. Era la operadora que una vez cruzó fronteras enemigas para rescatar rehenes sin dejar rastro. Esta vez, sin embargo, el rehén era su propia vida, su hijo, su libertad. «Activamos protocolo defensivo Alfa», ordenó. «Sin letalidad hasta que se rompan líneas. Quiero que escuchen mi voz antes de disparar». Sergio asintió. El equipo se posicionó, uno en la torre del molino, otro en la trinchera camuflada y Lucía en el granero, el punto más visible pero también más reforzado. Colocó un auricular y revisó su pistola con manos firmes. Todo estaba medido, todo previsto. A las 8:05, los vehículos se detuvieron a unos 200 metros de la finca. Del todoterreno bajaron los 3 hombres, armados pero sin levantar aún sus armas. Caminaban con seguridad, como si supieran que estaban vigilados y eso no les preocupase. Lucía salió al porche con paso firme. No llevaba el arma en la mano, pero todos sabían que la tenía cerca. «Koval», llamó con voz serena pero potente. El hombre levantó la cabeza y sonrió. Tenía el mismo rostro que ella recordaba, aunque los años le habían tallado líneas de rencor. «Sabía que vendrías», dijo él en un español arrastrado por su acento del este. «Siempre fuiste predecible cuando alguien que amas está en peligro.
No has venido a hablar, respondió Lucía. Pero te doy una oportunidad. Vete, nadie saldrá herido hoy si das la vuelta ahora. Koval soltó una carcajada ronca. ¿De verdad crees que esto va de ti? Esto va de corregir errores del pasado. Me quitaste todo. Hoy lo recupero. Le hizo una señal a Radev. En ese instante, un disparo rompió el aire. Fue seco, calculado. Una bala silenciadora impactó a pocos centímetros del pie de Lucía. Sergio había avisado. El siguiente sería real. Lucía no pestañeó. Estás rodeado. Tienes 10 segundos para decidir si te vas caminando o te vas en una bolsa. Koval dudó por primera vez. Miró a su alrededor. No había movimiento visible, pero él conocía esa sensación, la presión de estar en la mira de más de un tirador. Dio un paso hacia atrás, pero Radev levantó su fusil. Error. En ese instante, el perímetro se activó. Granadas aturdidoras estallaron a ambos lados del camino. Una red de ruido blanco bloqueó sus comunicaciones. Los 3 hombres se dispersaron, pero no llegaron lejos. El equipo de Sergio los interceptó con precisión quirúrgica. 2 fueron reducidos sin heridos. El tercero, el desconocido, fue neutralizado tras intentar huir. Lucía no se movió hasta que Sergio confirmó. Perímetro seguro. Sí. Amenaza neutralizada. Solo entonces bajó la cabeza, sintiendo el pulso volver a su cuerpo. Entró en la casa sin decir una palabra y fue directamente a la habitación blindada. Golpeó la puerta 3 veces. «Soy yo». Desde dentro, Hugo respondió. Abrió la puerta con cautela. Al verla, se lanzó a sus brazos sin esperar más. «¿Ha terminado?», susurró él. Lucía lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo, esta parte ha terminado». Pero ambos sabían que el eco de lo vivido no se disiparía tan fácilmente. Solo que ahora, por fin, habían dejado de correr. 3 días después, la finca volvía a respirar con tranquilidad. Los agentes de Sergio habían partido tras entregar los informes correspondientes al Ministerio de Defensa. El coronel Ramírez había llamado en la madrugada no para dar órdenes, sino para preguntar cómo estaban. Y Lucía, por primera vez en años, había respondido sin ocultar nada. «Estamos bien, cansados, pero bien». El operativo se cerró como evento de seguridad no clasificado, sin repercusión pública. Nadie mencionó a Lucía Gálvez en las noticias. Nadie supo lo cerca que había estado el país de un incidente internacional. Y eso era exactamente como ella lo quería. Esa mañana, en la cocina de la finca, Hugo cortaba pan con cuidado mientras su madre calentaba café en la vieja cafetera italiana. Ninguno hablaba, pero el silencio no era incómodo. Habían cruzado una frontera invisible entre madre e hijo, una hecha de verdad, respeto y nuevas preguntas que ya no hacían daño. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él finalmente. Lucía se sentó a su lado. «Ahora tú decides. Podemos volver a Ronda e intentar reconstruir la vida que teníamos. O podemos mudarnos, empezar de nuevo, más discretos, más tranquilos». «No quiero mudarme otra vez», dijo Hugo sin dudar, «pero tampoco quiero vivir como si estuviéramos escondidos». Lucía lo miró con calma. «Entonces no lo haremos». «¿Y tú?», preguntó. «¿Volverás a eso?». Ella negó. «No, esta fue la última vez. Ya cerré esa puerta. Lo hice por ti, pero también por mí». Salieron al porche y se sentaron en los escalones. El aire del campo les llenó los pulmones. A lo lejos, los olivos se mecían con la brisa. «Me alegro de haberte conocido de verdad», dijo Hugo de pronto. Lucía sonrió. «Y yo me alegro de que me aceptes tal como soy, con todo. ¿Puedo seguir entrenando contigo?». «Por supuesto,
Pero solo si haces primero los deberes, respondió, y ambos rieron por primera vez desde hacía semanas. Ese mismo día, Hugo escribió en su cuaderno algo que no mostró a nadie. Mi madre no es una heroína de películas. No salta de helicópteros ni lleva capa. Pero vi cómo se enfrenta a lo imposible con calma, cómo protege lo que ama sin alardes. No necesito que sea otra cosa. Ella ya es suficiente. Mientras tanto, en un despacho austero del Ministerio de Defensa, el coronel Ramírez redactaba su último informe sobre el caso. Antes de cerrarlo, escribió una frase que no figuraría en ninguna base de datos. La operadora Gálvez demostró que el instinto materno y el deber no están enfrentados, que a veces lo extraordinario vive en silencio, en la sombra, y que las mejores operaciones no son las que se completan con éxito, sino las que permiten a alguien dormir en paz. Lucía y Hugo pasaron una semana más en la finca antes de volver a Ronda. Allí todo parecía igual, pero ya nada lo era. Los vecinos los saludaban con más respeto. Los niños del colegio miraban a Hugo con admiración, pero también con cautela. Nadie volvió a preguntar sobre el video, como si el pueblo entendiera colectivamente que había cosas que era mejor dejar en paz. Una tarde, mientras caminaban por la Alameda del Tajo, Hugo le tomó la mano. ¿Sabes qué me gustaría hacer cuando sea mayor? ¿Qué? No lo sé aún, pero sea lo que sea, quiero hacerlo como tú, sin presumir, sin miedo, y con alguien a quien proteger. Lucía no respondió, solo apretó su mano con suavidad. En lo alto del mirador, madre e hijo contemplaron el paisaje. El pasado, por fin, les había soltado la mano, y aunque el futuro era incierto, ya no les asustaba, porque sabían, como solo saben quienes han enfrentado lo peor, que la verdadera fuerza no grita, la verdadera fuerza camina en silencio al lado de quien más ama. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el video.